Desde hace miles de años, la humanidad ha buscado respuestas a las preguntas más profundas sobre su origen, su propósito y su destino. La Biblia, uno de los libros más antiguos y leídos del mundo, ha sido fuente de inspiración, guía y también de intensos debates. Entre sus páginas hay historias que han generado polémica, dudas y discusiones que siguen vivas hasta nuestros días. Una de las más intrigantes y debatidas es la que encontramos en el capítulo 6 del libro de Génesis. Aquí se nos presenta un misterio que ha dividido a estudiosos, teólogos y creyentes durante siglos. ¿Quiénes eran los hijos de Dios que se unieron con las hijas de los hombres? ¿Eran descendientes de Set, el hijo de Adán, o eran ángeles caídos que desobedecieron a Dios? Para entender la magnitud de este debate, es importante situarnos en el contexto de la antigüedad. Imagina un mundo primitivo, donde la humanidad apenas comenzaba a multiplicarse sobre la faz de la tierra. Los relatos se transmitían de generación en generación, y cada palabra tenía un peso enorme. En ese ambiente, cualquier historia que hablara de seres misteriosos, de uniones prohibidas y de gigantes caminando entre los hombres, sin duda capturaría la atención y la imaginación de todos. El capítulo 6 de Génesis inicia con una frase que ha sido objeto de análisis y controversia. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Esta simple declaración ha dado pie a dos interpretaciones principales, cada una con sus propios argumentos, defensores y detractores. Por un lado, está la interpretación tradicional judía y cristiana que sostiene que los hijos de Dios eran descendientes de Set, el hijo de Adán y Eva, que fue considerado justo y piadoso. Según esta visión, los descendientes de Set se mantuvieron fieles a Dios, mientras que los descendientes de Caín, el hermano que mató a Abel, se apartaron del camino correcto. La unión entre estos dos linajes, según esta interpretación, fue vista como una mezcla indebida entre los justos y los impíos, lo que llevó a la corrupción de la humanidad y finalmente al diluvio universal. Por otro lado, existe una interpretación mucho más antigua y polémica que sostiene que los hijos de Dios eran en realidad ángeles caídos, seres celestiales que desobedecieron a Dios y descendieron a la tierra para unirse con mujeres humanas. Esta visión, aunque menos aceptada en la actualidad por las iglesias tradicionales, fue muy popular en la antigüedad y aparece en textos antiguos como el libro de Enoc, un escrito que, aunque no forma parte del canon bíblico oficial, fue muy influyente en el pensamiento judío y cristiano primitivo. La pregunta que surge entonces es, ¿por qué este pasaje ha generado tanta controversia? La respuesta está en la ambigüedad del texto y en la riqueza de las tradiciones que lo rodean. La Biblia, como muchos otros textos antiguos, utiliza un lenguaje simbólico y a veces enigmático que deja espacio para múltiples interpretaciones. Además, la falta de detalles concretos sobre la identidad de los hijos de Dios ha permitido que surjan teorías de todo tipo, desde las más racionales hasta las más fantásticas. Para muchos, la idea de que seres celestiales pudieran tener relaciones con humanos resulta difícil de aceptar. Va en contra de la lógica, de la ciencia y de la teología tradicional. Sin embargo, para otros, esta interpretación encaja perfectamente con la visión antigua del mundo, donde lo sobrenatural y lo natural se mezclaban constantemente y donde los dioses y los hombres interactuaban de formas misteriosas. Pero, ¿qué dice realmente el texto original? En hebreo, la expresión utilizada es Benei HaElohim, que literalmente significa hijos de Dios o hijos de los dioses. Esta misma expresión aparece en otros libros del Antiguo Testamento,
como en el libro de Job, donde claramente se refiere a seres celestiales, a ángeles que se presentan ante Dios. Esto ha llevado a muchos estudiosos a pensar que, en Génesis 6, el autor original tenía en mente a seres sobrenaturales, no simplemente a humanos piadosos. Sin embargo, los defensores de la interpretación de los descendientes de Set argumentan que, en el contexto de la Biblia, el término hijos de Dios también puede referirse a personas que siguen a Dios, que le son fieles y que forman parte de su pueblo. Así, para ellos, no hay necesidad de recurrir a explicaciones sobrenaturales o fantásticas. Todo se puede entender dentro del marco de la historia humana, de la lucha entre el bien y el mal, entre la obediencia y la rebeldía. A lo largo de los siglos, este debate ha dado lugar a innumerables discusiones, libros, sermones y hasta películas. Cada generación ha buscado respuestas a su manera, adaptando la historia a sus propias creencias, miedos y esperanzas. Lo cierto es que, más allá de la interpretación que uno elija, el pasaje de Génesis 6 nos invita a reflexionar sobre los límites de lo humano y lo divino, sobre las consecuencias de nuestras acciones y sobre el misterio que rodea nuestros orígenes. En los próximos capítulos exploraremos en detalle las dos interpretaciones principales de este pasaje, sus argumentos, sus implicaciones y las preguntas que siguen sin respuesta. Analizaremos los textos antiguos, las tradiciones orales y las creencias que han dado forma a este debate milenario. Prepárate para un viaje fascinante a través de la historia, la fe y el misterio, donde nada es lo que parece y donde cada respuesta abre la puerta a nuevas preguntas. A seguir, iremos a adentrarnos en la primera de las grandes interpretaciones sobre Génesis 6, la visión de que los hijos de Dios eran descendientes de Set. Esta interpretación ha sido defendida por muchos líderes religiosos, teólogos y estudiosos a lo largo de la historia, especialmente dentro de las tradiciones judía y cristiana más conservadoras. Para comprender por qué esta explicación ha sido tan popular, es necesario conocer un poco más sobre quién fue Set y cuál es su importancia en la narrativa bíblica. Set fue el tercer hijo de Adán y Eva, nacido después de la tragedia de Abel, quien fue asesinado por su hermano Caín. Según el relato bíblico, Set fue visto como un nuevo comienzo para la humanidad, una especie de reemplazo para Abel, el hijo justo que había sido arrebatado. La Biblia dice que en los días de Set, la gente comenzó a invocar el nombre de Dios, lo que sugiere que su linaje se mantuvo fiel a las enseñanzas divinas, a diferencia de los descendientes de Caín, quienes se alejaron del camino correcto. Bajo esta perspectiva, los hijos de Dios serían los descendientes de Set, personas que buscaban vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, mientras que las hijas de los hombres serían las descendientes de Caín, quienes representaban la corrupción y la rebeldía. La unión entre estos dos grupos, según esta interpretación, fue vista como una mezcla peligrosa que llevó a la decadencia moral de la humanidad. Para muchos, este cruce de linajes fue el detonante de la maldad que llenó la tierra y que finalmente provocó el diluvio universal. Esta explicación tiene varias ventajas. En primer lugar, evita la necesidad de recurrir a elementos sobrenaturales o fantásticos. Todo se mantiene dentro del ámbito humano, lo que resulta más fácil de aceptar para quienes prefieren una lectura racional y coherente de la Biblia. Además, encaja con el mensaje general del libro de Génesis, que constantemente muestra la lucha entre el bien y el mal, entre la obediencia y la desobediencia, entre los que siguen a Dios y los que se apartan de Él. Los defensores de esta interpretación también señalan que en otros pasajes de la Biblia, el término hijos de Dios se utiliza para referirse a personas justas, a miembros del pueblo de Dios. Por ejemplo,
En Deuteronomio y en los Salmos se habla de los hijos de Israel como hijos de Dios, lo que refuerza la idea de que no es necesario pensar en seres celestiales o ángeles para entender el pasaje de Génesis 6. Sin embargo, esta visión no está exenta de críticas y preguntas. Una de las principales objeciones es que el texto bíblico parece sugerir algo más extraordinario. La frase «los hijos de Dios» vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres, tiene un tono misterioso, casi mítico, que ha llevado a muchos a pensar que se refiere a algo más que simples humanos. Además, el resultado de estas uniones, según el texto, fue el nacimiento de los gigantes o nefilim, seres de gran tamaño y fuerza que llenaron la tierra de violencia. Para algunos, esto sugiere que hubo algo fuera de lo común en estas relaciones. A pesar de estas dudas, la interpretación de los descendientes de Set ha sido defendida con fuerza por muchos líderes religiosos, especialmente a partir de los primeros siglos del cristianismo. San Agustín, uno de los teólogos más influyentes de la historia, fue uno de los principales defensores de esta visión. Para él, era impensable que los ángeles, seres espirituales, pudieran tener relaciones físicas con humanos. Por eso, propuso que los hijos de Dios eran simplemente los hombres piadosos de la línea de Set, mientras que las hijas de los hombres eran las mujeres impías de la línea de Caín. Esta interpretación también fue adoptada por otros grandes pensadores cristianos, como Juan Calvino y Martín Lutero, quienes consideraban que la Biblia debía ser entendida de manera lógica y coherente, sin recurrir a explicaciones fantásticas. Para ellos, el mensaje central del pasaje era una advertencia contra la mezcla de lo sagrado con lo profano, de la fe con la incredulidad, de la obediencia con la rebeldía. Sin embargo, no todos estuvieron de acuerdo con esta visión. Desde tiempos antiguos, hubo quienes vieron en el pasaje de Génesis 6 algo mucho más profundo y misterioso. Para estos pensadores, la explicación de los descendientes de Set era demasiado simple y no hacía justicia al tono enigmático del texto. Además, señalaban que en la literatura judía antigua, especialmente en libros como Enoc y Jubileos, se hablaba abiertamente de ángeles caídos que descendieron a la tierra y se unieron con mujeres humanas. A pesar de estas diferencias, la interpretación de los descendientes de Set sigue siendo una de las más aceptadas en la actualidad, especialmente en las iglesias cristianas tradicionales. Para muchos creyentes, esta visión ofrece una explicación clara y sencilla del pasaje, sin necesidad de recurrir a elementos sobrenaturales o difíciles de entender. Además, refuerza el mensaje moral de la Biblia, que advierte sobre los peligros de alejarse de Dios y de mezclarse con quienes no comparten la misma fe. A seguir iremos a explorar la segunda gran interpretación de este pasaje, una visión mucho más antigua y polémica, que ha fascinado a generaciones enteras y que sigue generando debate hasta nuestros días. Prepárate para adentrarte en el mundo de los ángeles caídos, los nefilim y los misterios más profundos de la Biblia. E iremos sumergirnos en la interpretación más antigua y polémica de Génesis 6, la idea de que los hijos de Dios eran ángeles caídos que descendieron a la tierra y se unieron con mujeres humanas. Esta visión, aunque hoy en día es menos aceptada por las iglesias tradicionales, fue la explicación predominante durante siglos en el judaísmo antiguo y en los primeros tiempos del cristianismo. Para muchos, esta interpretación no solo es más emocionante, sino que también parece encajar mejor con el lenguaje misterioso y sobrenatural del texto bíblico. Para entender esta perspectiva, es importante conocer algunos textos antiguos que, aunque no forman parte de la Biblia oficial, influyeron profundamente en la forma en que los antiguos entendían estos relatos. Uno de los más importantes es el libro de Enoc,
un escrito judío que data de varios siglos antes de Cristo. En este libro se narra con detalle cómo un grupo de ángeles, llamados vigilantes, observaron a las mujeres humanas y, atraídos por su belleza, decidieron descender a la tierra para unirse con ellas. Según Enoc, estos ángeles no solo tuvieron hijos con las mujeres, sino que también enseñaron a la humanidad conocimientos prohibidos como la magia, la guerra y la fabricación de armas. El resultado de estas uniones, según el libro de Enoc, fue el nacimiento de los Nefilim, gigantes de gran fuerza y maldad que llenaron la tierra de violencia y corrupción. Estos seres, mitad divinos y mitad humanos, se convirtieron en una amenaza tan grande que Dios decidió enviar el diluvio para limpiar la tierra de su presencia. Esta historia, aunque no está incluida en la Biblia oficial, fue muy popular entre los judíos de la época de Jesús y también influyó en algunos escritos del Nuevo Testamento. De hecho, en el Nuevo Testamento encontramos referencias que parecen apoyar esta interpretación. Por ejemplo, en la segunda carta de Pedro y en la carta de Judas, se menciona a ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada y que fueron castigados por Dios. Muchos estudiosos creen que estos pasajes hacen referencia directa a la historia de los ángeles caídos de Génesis 6 y del libro de Enoc. Pero, ¿por qué esta interpretación fue tan popular en la antigüedad? Una razón es que, para los antiguos, el mundo estaba lleno de misterios y de fuerzas sobrenaturales. La idea de que seres celestiales pudieran interactuar con los humanos no les parecía extraña, sino parte natural de la realidad. Además, el nacimiento de gigantes y héroes míticos era una explicación atractiva para los relatos de culturas antiguas que hablaban de seres extraordinarios y de hazañas sobrehumanas. Otra razón es el propio lenguaje del texto bíblico. Como mencionamos antes, la expresión Benei Ha-Elohim se utiliza en otros lugares de la Biblia para referirse a seres celestiales, no a simples humanos. En el libro de Job, por ejemplo, los hijos de Dios se presentan ante Dios en el cielo, lo que refuerza la idea de que se trata de ángeles. Además, la reacción de Dios ante estas uniones es de gran severidad, lo que sugiere que algo muy grave y fuera de lo común estaba ocurriendo. Sin embargo, esta interpretación también plantea muchas preguntas y desafíos. Por ejemplo, ¿cómo es posible que seres espirituales, como los ángeles, pudieran tener relaciones físicas con humanos? Algunos defensores de esta visión argumentan que los ángeles pueden tomar forma humana cuando lo desean, como ocurre en otros relatos bíblicos donde ángeles aparecen y son confundidos con hombres. Otros sugieren que el texto debe entenderse de manera simbólica, como una forma de expresar la corrupción extrema que había en la tierra. A pesar de estas dificultades, la interpretación de los ángeles caídos ha dejado una huella profunda en la cultura y la religión. Muchas leyendas, historias y hasta películas modernas se inspiran en esta idea de seres celestiales que descienden a la tierra y alteran el destino de la humanidad. Incluso en la literatura apócrifa y en los escritos de los primeros cristianos, la figura de los Nefilim y los ángeles caídos aparece una y otra vez como símbolo de la rebelión y la corrupción. Con el paso del tiempo, sin embargo, esta interpretación fue perdiendo fuerza dentro de las iglesias oficiales. A partir del siglo IV, con teólogos como San Agustín, la explicación de los descendientes de Set comenzó a ganar terreno, en parte porque resultaba más fácil de aceptar y no contradecía la idea de que los ángeles son seres puramente espirituales. Aún así, la visión de los ángeles caídos nunca desapareció del todo y sigue fascinando a quienes buscan respuestas a los misterios más profundos de la Biblia. A seguir, iremos a analizar los argumentos a favor y en contra de ambas interpretaciones,
así como las preguntas que aún quedan sin respuesta. Veremos cómo este debate ha influido en la forma en que entendemos la Biblia y cómo incluso hoy sigue generando dudas, debates y nuevas teorías. Así como las preguntas que han surgido a lo largo de los siglos y que aún hoy siguen sin respuesta definitiva. Este debate no solo es una cuestión de curiosidad histórica, sino que también toca temas profundos sobre la naturaleza humana, el bien y el mal, y la relación entre lo divino y lo terrenal. Comencemos con los argumentos a favor de la interpretación de los descendientes de Set. Sus defensores insisten en que la Biblia, en muchos otros pasajes, utiliza el término hijos de Dios para referirse a personas justas, fieles a Dios, y no necesariamente a seres sobrenaturales. Además, argumentan que la idea de ángeles teniendo relaciones físicas con humanos es incompatible con la naturaleza espiritual de los ángeles, tal como se describe en otros textos bíblicos. Para ellos, la historia de Génesis 6 es una advertencia sobre los peligros de mezclarse con personas que no comparten la misma fe o valores, y sobre cómo la corrupción moral puede extenderse rápidamente cuando se rompen los límites establecidos por Dios. Otro argumento importante es que la interpretación de los descendientes de Set mantiene la coherencia interna de la narrativa bíblica. En el contexto de Génesis, la historia de la humanidad es una lucha constante entre dos linajes, el de los justos y el de los impíos. La mezcla de estos dos grupos simboliza la pérdida de la pureza espiritual y la decadencia moral que llevó al diluvio. Además, esta visión evita problemas teológicos complicados, como la posibilidad de que los ángeles puedan pecar de manera tan física y directa. Sin embargo, los críticos de esta interpretación señalan que el texto de Génesis 6 parece describir algo mucho más extraordinario. La mención de los Nefilim, seres gigantes y poderosos, sugiere que hubo un resultado fuera de lo común en estas uniones. Además, el uso del término Benei Ha-Elohim en otros libros del Antiguo Testamento, como Job, claramente se refiere a seres celestiales, lo que apoya la idea de que el autor original tenía en mente a ángeles y no a simples humanos. Por otro lado, los defensores de la interpretación de los ángeles caídos argumentan que esta visión es la más antigua y la que mejor encaja con el contexto cultural y literario de la época en que se escribió Génesis. En el mundo antiguo, era común la creencia en seres divinos o semidivinos que interactuaban con los humanos y daban origen a héroes o gigantes. Además, como ya vimos, textos como el libro de Enoc y otros escritos judíos antiguos desarrollan esta historia con muchos más detalles, lo que sugiere que era una creencia ampliamente aceptada. También señalan que el castigo severo de Dios, al decidir enviar el diluvio, parece desproporcionado si solo se tratara de matrimonios mixtos entre dos linajes humanos. La gravedad de la situación, según esta interpretación, se debe a que se rompió una barrera fundamental entre el cielo y la tierra, entre lo divino y lo humano. La presencia de los Nefilim sería la prueba de que algo verdaderamente anormal y peligroso había ocurrido. Sin embargo, esta interpretación también enfrenta serios desafíos. Uno de los principales es la dificultad de imaginar cómo seres espirituales pueden tener descendencia física con humanos. Aunque algunos textos antiguos sugieren que los ángeles pueden tomar forma humana, esto sigue siendo un tema polémico y difícil de aceptar para muchos creyentes. Además, la Iglesia cristiana, a partir de los primeros siglos, comenzó a rechazar esta visión por considerarla demasiado cercana a las mitologías paganas y por los problemas teológicos que plantea. Otra pregunta importante es el significado real de la palabra Nefilim. Aunque a menudo se traduce como gigantes, su significado exacto es incierto. Algunos estudiosos creen que se refiere a seres caídos
o a personas de gran poder y violencia, no necesariamente a gigantes en el sentido físico. Esta ambigüedad ha alimentado aún más el debate y ha permitido que surjan todo tipo de teorías, desde las más racionales hasta las más fantásticas. A lo largo de la historia, este debate ha influido en la forma en que se interpreta la Biblia y en la manera en que las diferentes tradiciones religiosas entienden el origen del mal y la corrupción en el mundo. Para algunos, la historia de Génesis 6 es una advertencia sobre los peligros de alejarse de Dios y de romper los límites que Él ha establecido. Para otros, es un recordatorio de que el mundo está lleno de misterios y de fuerzas que van más allá de nuestra comprensión. En la actualidad, el debate sigue vivo. Hay quienes defienden la interpretación tradicional de los descendientes de Set, mientras que otros se sienten atraídos por la visión más antigua y misteriosa de los ángeles caídos. Incluso hay quienes proponen nuevas teorías, combinando elementos de ambas interpretaciones o buscando explicaciones alternativas basadas en la arqueología, la mitología y la ciencia moderna. A seguir, iremos reflexionar sobre el impacto que este antiguo debate ha tenido en la cultura, la religión y la manera en que las personas entienden su propio origen y su relación con lo divino. La historia de Génesis 6, con sus misterios y ambigüedades, no solo ha sido tema de discusión entre teólogos y estudiosos, sino que también ha dejado una huella profunda en la imaginación colectiva de la humanidad. Veremos cómo la historia de Génesis 6 sigue inspirando preguntas, dudas y debates, y por qué, después de tantos siglos, sigue siendo uno de los misterios más fascinantes de la Biblia. Desde la antigüedad, la idea de seres celestiales interactuando con los humanos ha sido fuente de inspiración para mitos, leyendas y relatos en muchas culturas. No solo en la tradición judeocristiana, sino también en civilizaciones como la griega, la sumeria y la egipcia, existen historias de dioses o seres sobrenaturales que descienden a la tierra y se relacionan con los mortales. Estas narraciones, aunque diferentes en detalles, comparten la misma fascinación por el misterio de los orígenes y por la posibilidad de que el mundo visible esté conectado con realidades invisibles y poderosas. En la cultura popular moderna, la historia de los hijos de Dios y las hijas de los hombres ha sido reinterpretada de muchas formas. Libros, películas, series y cómics han retomado la idea de ángeles caídos, nefilim y gigantes, dándoles nuevos significados y adaptándolos a los gustos y preocupaciones de cada época. En algunos casos, estos relatos se utilizan para explorar temas como la rebeldía, la búsqueda de poder, el amor prohibido o la lucha entre el bien y el mal. En otros, sirven como metáforas de los peligros de cruzar límites que no deberían ser cruzados. En el ámbito religioso, el debate sobre Génesis 6 ha influido en la forma en que diferentes comunidades entienden la naturaleza del mal y la corrupción. Para algunos, la historia es una advertencia clara sobre las consecuencias de alejarse de Dios y de permitir que la maldad se mezcle con lo sagrado. Para otros, es un recordatorio de que el mundo está lleno de misterios y de fuerzas que no siempre podemos comprender o controlar. Esta tensión entre lo conocido y lo desconocido, entre la fe y la duda, ha sido una constante en la historia de la humanidad. El impacto de este debate también se puede ver en la forma en que las personas buscan respuestas a las grandes preguntas de la vida. ¿De dónde venimos? ¿Por qué existe el mal en el mundo? ¿Estamos solos en el universo o hay otras realidades más allá de lo que podemos ver? La historia de Génesis 6, con su mezcla de lo humano y lo divino, de lo real y lo fantástico, invita a reflexionar sobre estos temas y a reconocer que, a veces, las respuestas no son tan simples como quisiéramos. En la actualidad, el interés por estos temas no ha disminuido. Al contrario,
Con el acceso a más información y a diferentes perspectivas, cada vez más personas se sienten atraídas por los misterios de la Biblia y por las preguntas que plantea. Existen foros, canales de video, podcasts y comunidades en línea dedicadas a discutir y analizar estos relatos, buscando nuevas interpretaciones y compartiendo teorías de todo tipo. Algunos se acercan al tema desde la fe, otros desde la curiosidad intelectual y otros más desde el deseo de encontrar sentido en un mundo cada vez más complejo. Lo más interesante es que, a pesar de los avances en el conocimiento y la ciencia, el misterio de Génesis 6 sigue vigente. Ni la arqueología, ni la historia, ni la teología han logrado dar una respuesta definitiva que cierre el debate. Al contrario, cada nuevo descubrimiento o interpretación parece abrir nuevas preguntas y posibilidades. Esto demuestra que, más allá de los detalles concretos, lo que realmente importa es la capacidad de la historia para inspirar reflexión, diálogo y búsqueda de sentido. En última instancia, la polémica sobre si los hijos de Dios eran descendientes de Set o ángeles caídos nos recuerda que la Biblia, como todo gran libro, es una invitación a explorar, a cuestionar y a buscar respuestas. No se trata solo de aceptar una interpretación u otra, sino de abrir la mente y el corazón a la riqueza de significados que el texto puede ofrecer. Cada generación, cada persona, puede encontrar en estas historias algo que le hable a su propia experiencia, a sus dudas y a sus esperanzas. Así llegamos al final de este recorrido por uno de los debates más antiguos y fascinantes de la Biblia. Si te ha gustado este contenido, te invito a suscribirte al canal para no perderte los próximos temas, donde seguiremos explorando los grandes misterios y polémicas de la historia sagrada. No olvides dejar tus comentarios, compartir tus opiniones y sugerir nuevos temas que te gustaría que abordáramos. Gracias por acompañarnos en este viaje a través del tiempo, la fe y el misterio. Hasta la próxima.